hecho lectura del mismo presupuesto en pesos actuales. Lo que quiere decir entonces que el gobierno en el 2010 se comprometió con la Universidad del Valle en, además de ofertar esos 2.000 nuevos cupos, adicionar casi 13.600 millones de pesos para financiar los 2.000 nuevos cupos. Después el gobierno entra a decir que no, que es que ya no van a ser 13.600 sino 9.600 millones para los mismos cupos y que podemos ponerlo en ejemplos más coloquiales, es como la madre que hace 20 años con 2 pesos cría 4 hijos, pero 20 años después la misma madre tiene que criar no 4 sino 10 hijos con los mismos 2 pesos. Es decir entonces que no hay un compromiso por parte del ministerio y por parte del gobierno para que esos cupos de ampliación de cobertura sí generen esa calidad y esa pertinencia a la que tanto ha hecho inferencia nuestra ministra de Educación. Yo pienso que debemos ser coherentes y consecuentes con lo que decimos y con lo que planteamos. Entre otras cosas, frente al tema del bienestar, hay que decir que las sedes regionales de la Universidad del Valle no cuentan con una verdadera política de bienestar que dé solución completa a sus necesidades, no solamente académicas, porque un estudiante no solamente se forma en el claustro universitario o en su aula de clases, sino también con otras componentes. Y allá hay que decir entonces que las sedes regionales de la Universidad del Valle, a pesar de pertenecer a una universidad pública como lo es la universidad, también somos en algunas ocasiones universidades públicas privadas de aulas de clase para los estudiantes, privadas de edificios y de infraestructura, de tecnología, de laboratorios, de docentes tiempo completo, porque tampoco tenemos un solo docente nombrado por la universidad para las sedes regionales, y eso es precario. Y eso es lamentable, decir que solamente tenemos la posibilidad de ver un docente 3 horas semanalmente y no tenemos la posibilidad de encontrarnos con él en otros espacios diferentes a esa hora cátedra que puede brindarnos el docente. Eso sí son condiciones precarias y eso no va a permitir ver esa calidad académica a la que hace referencia el Ministerio de Educación Nacional. Hay algo muy claro y es que la ministra, y ahí me perdonará la señora ministra del Gobierno Nacional, y es que le mienten al país al decir que sí hay garantías para generar la protesta y la movilización estudiantil, cuando el pasado 20 de octubre en Cali se generó la movilización, se hizo el pupitrazo, porque entre otras cosas nosotros nos hemos articulado como sistema de regionalización a la propuesta que desde la MANE se ha sacado como propuesta de movilización nacional en rechazo a la reforma, y entonces particularmente resulta que en Cali los estudiantes sacan una marcha pacífica, un pupitrazo a las afueras del campus universitario Meléndez, básicamente en la calle, en la Paso Ancho, algo muy pacífico, muy claro y muy contundente, que es rechazar la reforma a la educación superior, pero resulta que los cuerpos del ESMAD, de la Fuerza Pública y las Fuerzas Armadas entran a irrumpir esa autonomía universitaria, entran a irrumpir la posibilidad de protestar pacíficamente, como lo hemos venido haciendo en los últimos días las diferentes universidades, y vemos entonces que los estudiantes el 20 de octubre en Univalle no lanzamos una sola papabomba, sino que fue el ESMAD quien lanzó la papabomba, y ustedes pueden ver los diferentes videos que en la web se han subido y son claros y contundentes frente al tema. Así que no podemos entonces ser consecuentes con el cese al paro ni con levantar el paro cuando hemos visto que sistemáticamente se nos han violado los derechos humanos a los diferentes claustros universitarios, asesinatos de estudiantes al interior de las universidades, para nombrar casos puntuales, Julián Hurtado, Johnny Silva, Catherine Soto de la Universidad del Valle, y así como muchos otros, Carlos Giovanni Blanco, y hay muchos hoy representados aquí con nuestros compañeros hoy aquí presentes. Así que no podemos entonces, y le recordamos al país y le reiteramos al gobierno nacional que no vamos a levantar el paro pese a 2 condiciones: que se retire el proyecto de ley del Congreso de la República o que se hunda la discusión y la aprobación del mismo en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. Yo soy estudiante de universidad pública, yo soy estudiante universitario, y puede sonar muy pretencioso, muy soñador y muy utópico, pero sueño con una educación con gratuidad pública para el servicio del pueblo, y sueño con que la educación en mi país se convierta en un jardín donde las flores de los muchos y diferentes colores puedan florecer. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, compañero. La idea de la audiencia pública es que todos opinen, pues lo hacemos el tema del uso del tiempo, porque hay muchas universidades que están viendo la audiencia y nos dicen
que quieren escuchar a la ministra y que está a punto de salir la marcha, entonces por eso lo hacíamos. Como permitimos el uso del tiempo de la palabra del compañero del Valle, tenemos que ser justos con la compañera de la SAP que está aquí, Diana Delgado, representante estudiantil de la SAP. Le rogamos muy concreta, por favor, compañera. Bueno, muy buenas tardes a todos. Pues como la intervención… ¿Aló? ¿Ahí? Bueno, muy buenas tardes a todos. Pues debido a que la intervención es muy corta, nosotros tenemos unas preguntas muy concretas y aclarando unas situaciones muy claras. Primero, cuando inició el representante de la Cámara, el señor Cepeda, él planteó que en la Universidad de Córdoba hay un designado de los paramilitares, o sea que el director lo designó un paramilitar. Pues bien, yo tengo una duda y es que resulta que el director de la ESAP es sobrino de un parapolítico. Entonces yo quería preguntar, no sé, en el beneficio de la duda, saber si eso tiene algún inconveniente. Si le dudamos eso, si se lo preguntamos en sus 7 años de gestión que realmente no han sido muy buenos, si eso tiene algo que ver, si está politizada y está clientelizada nuestra entidad. Como somos un establecimiento público de carácter universitario y no tenemos el mismo problema que todas las universidades públicas en términos de financiación, sí nos surgen muchas dudas respecto a la reforma de la Ley 30. ¿Por qué nosotros no entramos a paro y sí entramos a asamblea formativa permanente? Porque resulta que hay un proceso de reestructuración que quiere llevar a cabo el director. Si nosotros nos vamos a paro, nos reestructuran la escuela, nos vuelven la mayoría de las cosas modalidad virtual como lo han querido venir haciendo y siguen en muchos procesos en los cuales en la Contraloría, en un informe de auditoría integral que se hizo a mediados de junio, encontraron 38 hallazgos. 38 hallazgos donde se muestra una mala gestión y una mala gerencia pública de una entidad, de un establecimiento que está formando administradores públicos para dirigir el Estado. Porque nosotros nos estamos formando para entrar a carrera por medio del mérito y eso no se está haciendo desde la dirección de nuestro establecimiento público. ¿Por qué en el SENA sí hacen concurso para escoger a su director y en la escuela no lo hacen, si es la misma Ley 30 la que nos da el carácter universitario? Ahora bien, respecto a eso, yo tengo otra pregunta, iba también al director de la Universidad Nacional cuando él decía que no podían retroceder para volver nuevamente a armar una reforma. ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es el afán de reformar la educación? ¿Que les aprobaron el TLC en Estados Unidos? ¿Ese es el afán? ¿O realmente cuál es el afán si el gobierno tiene 3 años más para seguir reformando todo lo que ha venido haciendo? Porque si algo ha hecho este gobierno es reformar absolutamente todo lo que estaba. Claro que hay que poner en duda si todo estaba tan mal. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿cuál es el afán? ¿O queremos sacar una reforma a la educación superior en 2 meses, sin contar con la comunidad académica, que sobre todo son los estudiantes o los docentes, una reforma que posiblemente la Corte Constitucional, por la presión social que vamos a seguir ejerciendo, va a declarar o la va a derogar o no la va a aprobar, o una reforma construida por todos? Una reforma donde haya un debate público claro y donde se pongan los programas mínimos de cada universidad. Y en función de eso tengo otra pregunta, y es que yo no sé quién hizo ese articulado del proyecto de ley, porque pues lo que a mí me enseñaron en Derecho Constitucional es algo muy básico. Cuando uno sabe y aprende qué es un derecho, lo primero que le dicen a uno es que el derecho es inherente a todas las personas, a todos los ciudadanos, o sea, el derecho lo tenemos todos, pero seguido de ese primer artículo dice… O sea, es un derecho, pero también es un bien público meritorio. O sea, meritorio, el derecho no es meritorio. Todos debemos tener derecho al acceso a la educación, así como a todos los hombres les tienen como obligación prestar el servicio militar. De esa manera todos tenemos que tener ese derecho y por eso no puede ser un bien público meritorio. Eso está en contravía, eso es inconstitucional. Eso no lo supieron redactar. No lo supieron redactar. Otra cosa, en la Constitución política no se habla de bien público en el derecho a la educación. Sí se habla de como derecho y sí se habla como servicio. ¿Qué nos interesa como administradores públicos? Sobre todo que hemos estudiado este tipo de cosas y que sabemos que esto es un Estado social de derecho y que la salud y la educación son derechos sociales. Nosotros consideramos que la educación no debe ser un derecho social,
debe ser un fin esencial del Estado. Un fin esencial del Estado, ¿por qué razón? Porque es que en estas reformas no se está pensando solo en la educación superior, se está pensando en un modelo de Estado, se está pensando en un modelo de desarrollo. Y si lo que quieren es formar gente que no piense, están pensando en sus locomotoras del desarrollo. Están pensando en su minería, en su extracción, en todo este tipo de cosas que no generan un país con alto desarrollo. El desarrollo lo genera el conocimiento. El desarrollo lo genera la igualdad de oportunidades y esa ley y ese proyecto de ley no tiene igualdad de oportunidades, no las tiene, ni siquiera en cobertura, ni siquiera en calidad, ni en ningún tipo de cosas. Finalmente, respecto a lo de la ESAP, ¿qué es lo que nos tiene y nos genera la duda? Hay dos artículos muy claros y muy concretos y lo más chistoso es que son contradictorios. Entonces, ¿qué dice el artículo 27 en su parágrafo transitorio? O sea, no lo pusieron de frente, no, parágrafo transitorio. Dice lo siguiente: el gobierno nacional reglamentará la transición a entes autónomos de las instituciones de educación superior que a la entrada en vigencia de la presente ley estén organizadas como establecimientos públicos. Es decir, y dado la interpretación evidente, pretenden convertir a la escuela en una universidad más. No estoy desmeritando la universidad autónoma. ¿Qué estamos diciendo? Que nuestro fin por el cual fue creada la Escuela Superior de Administración Pública es un fin distinto al de muchas, porque nosotros, según la Corte Constitucional, en la sentencia C482 de 1995, tenemos la obligación de instruir a los funcionarios públicos del Estado, a capacitarlos, y eso no se lo podemos dejar en venta a las universidades privadas. Compañera, y para eso se creó un establecimiento público, compañera, y para eso hay entidades que lo crean. Entonces, en función de ese artículo, y que dice que transitoriamente el gobierno reglamentará nuestra transición como universidad, además que siempre han querido los recursos de la ley 21, aparte de eso, pasa otro artículo muy curioso porque contradice todo lo anterior, y es el siguiente, artículo 42, donde se afirma que la Escuela Superior de Administración Pública, el Instituto Caro y Cuervo, las escuelas de formación de fuerzas militares, de la Policía Nacional, que adelanten programas de educación superior y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, continuarán adscritas a las entidades respectivas. Entonces, si nos van a dejar de ser como un establecimiento público y quieren hacernos una universidad, no podemos seguir adscritas a nada. O sea, eso es algo que jurídicamente es inviable. Entonces, no sé quién redactó ese proyecto de ley. Y finalmente, nosotros como estudiantes del ESAP aclaramos lo siguiente: asumimos los acuerdos y la posición de la MANE de exigir se retire el proyecto de ley. Nosotros no podemos discutir sobre algo que ya está radicado, no lo podemos hacer. Y vamos a formar un proyecto de ley, una iniciativa legislativa, en la cual los estudiantes y los docentes estén en la construcción de esa nueva propuesta, no una propuesta impuesta por el gobierno nacional. Además de ello, ministra, no es un problema con usted, pero sí hay algo claro, y es que nosotros no podemos permitir que un sector como el de educación sea dirigido por una empresaria. Ahí está el ánimo de lucro. Gracias. Bueno, muy bien. Viene una delegación también desde Sogamoso, entonces por justicia, pero por vía suyita, compañero, sea muy concreto. Gracias. Pero si dejamos intervenir a los compañeros del Valle, de la ESAP, pues tienen que intervenir los compañeros que vienen de Sogamoso. Yo sí creo que la ministra hoy nos va a escuchar más que nunca, por lo tanto, seguramente, señora ministra, no tiene afán de irse en un espacio tan productivo como este. Decir desde la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, sede seccional Sogamoso y en conjunto toda la universidad, realizamos una marcha en días pasados que no fue transmitida porque los medios de comunicación están concentrados en sacar su nota, señora ministra, en los horarios AAA. Invitarla, señora ministra, que esa platica la gastemos mejor llevando educación de calidad a los colegios que tanto lo necesitan y no en ese afán premuroso y perverso de confundir a la comunidad colombiana frente a la verdad de este proyecto que se ha elucidado el día de hoy. Voy a ser bien corto en mi intervención, dada la premura del tiempo, y decir básicamente
Yo no sé cómo se habla de autonomía, señora ministra, cuando de entrada no nos llama a construir este proyecto. O sea, de entrada no hay autonomía. De entrada lo que se está diciendo acá es que 5 pensantes del establecimiento se sientan, y yo sí me aparto de la compañera hace un momento cuando dice que no sabe cuál es la intención. Clara la intención, aumentar el nivel de privatización de la educación en Colombia. Así es, compañero, eso es claro, y me parece a mí que divagar en ese pensamiento no es sano. Voy a continuar diciendo qué hace dentro del tema de la autonomía un trabajador, qué hace, un alcalde o un gobernador, muchas veces elegido con fuerzas oscuras, con dineros negros, con vínculos al paramilitarismo y demás, sentado en un Consejo Superior Universitario. ¿Qué hace ahí, señora ministra, si el tema es autonomía? ¿Por qué más bien no reemplazamos a ese alcalde o gobernador que hoy hace parte de la constitución de los consejos superiores por un trabajador que se hace parte de la comunidad universitaria? Ojalá me responda, ministra, más adelante esta pregunta. No quiero hablar de la deuda, ya se ha hablado. El proyecto en su conjunto no contempla en ninguna medida la cancelación de la deuda histórica de Estado-Universidad. Voy a decir, señora ministra, es facilito. Se aprobó para el gasto fiscal del próximo año 23 billones de pesos para guerra y solo 2.2 para las instituciones de educación superior. ¿Por qué no le quitamos un poquito, señora ministra, a tanta guerra y tantas armas y le metemos más al tema de la educación? Yo creo que facilito el ejercicio, señora ministra. Otra cosa que me parece bastante preocupante. Me parece descomunal, señora ministra, que se pretenda avanzar desproporcionalmente en el tema de cobertura. Uribe pasó del 24 al 37 en 8 años. Ustedes pretenden hacerlo sumando al SENA. Aquí se está metiendo y hay una discusión bien clara que plantea el representante Wilson Arias. Ahí meten a la cifra del SENA y hay una discusión bien amplia en ese tema, si son o no los compañeros que queremos mucho y apreciamos, compañeros del SENA, educación superior. Si un profesor de cálculo de la Universidad Nacional puede citarlo a usted a un parcial en el aula virtual a las 11 de la noche, si eso se llama educación superior, y el gobierno mete el golazo diciendo que el 37% es cobertura, metiendo la cifra del SENA. Y ustedes pretenden, señora ministra, con este proyecto llegar del 37 al 50, es decir, hacer lo mismo que hizo Uribe en 8 años, ustedes pretenden hacerlo en 3 años, perverso, muy perverso. Decir en el tema de medios, para ir cerrando, qué inequidad tan grande, señora ministra, cuando usted gasta tanta plata en esto, metiéndole y engañando al pueblo de alguna manera, ¿cierto? Diciendo mayor autonomía, más financiación, mayor cobertura. Y lo que se ha dilucidado el día de hoy es que usted no tiene la razón, señora ministra, y con todo el respeto que me sugiere, yo sí la invito a que replantee un poquito con la almohada esta noche, con todos los argumentos que se han dado acá, que mañana le diga a su jefe Santos que retire